Bueno, me dicen aquí esto recording in progress, así que parece que estamos ya Ah, grabando. Zoom no me engaña. Y en esta tarde de jueves volvemos a Frontera Abierta con una sesión monográfica dedicada nuevamente, porque hace un par de semanas tuvimos otro libro otra jornada dedicada a una obra literaria, una novela. Ahora, como digo, el coloquio va a estar centrado en el último ensayo del abogado y escritor, amigo de Frontera Abierta, José María Lizundia, Israel-Palestina, choque de civilizaciones a través de Marruecos, que voy a mostrarles a continuación a la pantalla. Es un, es un libro editado por Alulia, una editorial que tiene sede en la provincia de Granada y forma parte de Ensayos Saharianos, que es una colección que dirige desde sus orígenes José María Lizundia, y al que paso a saludar y darle las gracias por estar aquí. José María, gracias por haber aceptado la invitación de Frontera Abierta. gracias a ti por la invitación. Y debajo de mi pantalla aparece aquí en este formato un poco caprichoso de Zoom la doctora Hannah Wakening. ¿Pronuncio bien el nombre, Hannah? ¿Lo he pronunciado bien? La tía Joaquín, sí. la debe llevar ahí, que es experta es cirujana y es médico en un hospital público del archipiélago canario, especialista. Bueno, hemos estado charlando de lo divino y de lo humano antes de la conexión. Vamos ahora a hablar de un tema muy interesante y que ella conoce también muy de cerca, porque nos contaba que sus ancestros están en Marruecos y en las comunidades judías de Marruecos. Y bueno, de alguna manera, en el título ya lo hemos dicho, este choque de civilizaciones a través de Marruecos nos va a llevar nos va a llevar a un lado y otro del Mediterráneo, a la península ibérica, al Magreb y a Oriente Próximo, en un conflicto que, bueno, pues está de plena actualidad desde el día 7 de octubre, que centra la atención mundial por muchas razones, y vamos a tocar las que se abordan en el libro, que son muchos temas. Es un libro breve, pero muy intenso, muy interesante, agudo, muy también provocador, vamos a decirlo así, original, por la temática, por la forma, por el fondo. Y bueno, vamos a empezar hablando de lo que lo comentábamos antes. La cuestión fundamental del libro, el eje, es una refutación de la acusación al Estado de Israel de estar llevando a cabo un genocidio en la Franja de Gaza, como prácticamente desde el día 8 o 9 de octubre, que ya lo vimos en los medios de comunicación de todo el mundo. Pues ya esa acusación comenzó a hacerse sobre el gobierno de Netanyahu, sobre el gobierno de unidad. José María, te tengo que empezar a hacer una pregunta, la misma pregunta que lo lanzo a los dos. ¿Por qué no es un genocidio, a pesar de que bueno, nuestro propio gobierno en España así lo defiende? ¿Por qué no lo es? Y te quiero preguntar también una doble pregunta. ¿Defenderías el mismo argumento? Esto está escrito en noviembre, que hoy, en el mes de mayo, finales del mes de mayo de 2024. Empezamos por José María y por alusiones ya, y después paso a ti, Hanna, a hacerte la misma pregunta. Yo creo que con más motivo, porque en todos los meses que han transcurrido sería un genocidio muy excesivamente dilatado para la correlación de fuerzas que existe. Es decir, un genocidio pudiendo, si se acometiese de verdad, no tardaba 8 meses. Es decir, hubieran acabado ya en 3 meses, por lo menos. Entonces, esa es una razón que el tiempo no solo juega a favor de la tesis de genocidio, sino que juega en contra. Ahora se está viendo, por todos los avisos, los desplazamientos de población, las llamadas, el evitar que la población civil pueda ser afectada. Al fin y al cabo es una guerra y hay una densidad de población terrible. Es decir, que más medidas no se pueden tomar para evitar, es decir, son hechos objetivos. Hechos objetivos son las octavillas, las llamadas telefónicas, los desplazamientos de población, los avisos. Es decir, son hechos objetivos que están ahí. Es decir, si fuese un genocidio, sería un genocidio con muy poca voluntad de genocidio, prácticamente inexistente. Y si comparamos los genocidios que ha acuñado la historia, el de los judíos, el de los gitanos, el de los armenios, el de los tutsis, el de los bosnios, el de los congoleños, el de los uigures, el odomoror ucraniano, es una burla. Es decir, hay que tener un respeto a los millones de víctimas, o solo
en China, el gran salto adelante de Mao Zedong y la revolución cultural fueron terribles. Es decir, es la magnitud cuantitativa, las dimensiones de la tragedia humana no son comparables. Aparte, este es un genocidio muy curioso porque del 8 de octubre al 29 creo que fue, cuando hubo la invasión terrestre, fue el primer, ya decían de genocidio, se confundían las cosas, es decir, la voluntad de imputación contra los judíos era tan grande que decían cosas incompatibles entre sí. Limpieza étnica, genocidio y no sé qué cosa más. Es decir, si hay limpieza étnica, no puede haber porque en Apartheid. Gaza no queda ni un solo judío Rafael desde también, efectivamente, las 3. 2006. Entonces, y luego, cuando Yolanda Díaz decía que había un genocidio cuando bombardeos aéreos, será el primer genocidio por bombardeo aéreo. Es decir, es una cosa, un disparate más. Y luego hay una cosa muy importante, que la opinión pública mundial, en este arrebato, esta euforia pro genocidio, que gustaría como el pensamiento mágico que los deseos cristalizasen en realidad. Aquí hay una cosa, que la persona que es víctima, la comunidad que es víctima del genocidio, ha iniciado un amago de genocidio literal. Es decir, los 1.500 muertos y 300 secuestrados, eso era porque eran judíos. Es decir, se ajustaban rigurosamente al concepto legal de genocidio y conceptual, ¿no? Entonces, es una cosa muy curiosa, es decir, que raro un genocidio que desatan una barbarie que sabes que el cómo, por la forma que se hace, es bestial. Es decir, tiene que haber. Y luego a Israel le asiste el derecho a legítima defensa, que nadie lo invoca. Es decir, es una cosa que hay que recordar. La legítima defensa está regulado en la Carta de Naciones Unidas, en el 2.4 en relación al artículo 51. Ese es un derecho de Naciones Unidas, de derecho internacional, un derecho sagrado. Y luego otra cosa que tampoco no hay importancia, aparte de que los refugios aéreos que tenían los gazatíes eran los mejores del mundo, es decir, ni en Londres tenían el metro cuando los bombarderos nazis, estos han tenido un dispositivo que no usan. Y los de Hamas decían, que está en el libro, que esos son refugiados y que su salvaguardia o su protección corresponde a Naciones Unidas. Y termino. Y el último argumento es que es el único genocidio que las víctimas pueden rendirse. En un genocidio, tú no tienes la posibilidad de rendirte. A los tutsis, los 800.000 muertos que hubo en 2 meses, o ya este cambio de magnitud, aparte de las cuentas que se están haciendo, que son de escándalo en esto, uno que es genocidio, que está sufriendo un genocidio no puede rendirse. No es una guerra, es un genocidio. Entonces, ¿qué quedamos? Es decir, si esto puede rendirse. ¿Qué hizo la OLP? Bueno, Septiembre Negro, en Jordania acabaron con ellos. En la OLP, en Líbano, que tú conoces también, se rindieron, salieron del país. Es decir, estos pueden rendirse cuando quieran, pero a la comunidad internacional no le interesa que se rinda, porque nadie lo dice, rendiros, que vais a perder. Están planeando qué se va a hacer con Gaza después y no dicen, bueno, pero para adelantar lo que va a hacer después, que se rinda, ¿no? Y que devuelvan a los secuestrados. Bueno, es todo un sin Dios. Gracias, José María. Ana, la misma pregunta que le formulo a él. Podéis interrumpir, ¿eh? No podéis... No puedo estar más de acuerdo con lo que dice José María. Lo ha explicado muy bien ahora y lo explica muy bien en su libro. Desde ninguna perspectiva se cimenta esa acusación de genocidio, desde ninguna. Es tanto así que ni siquiera la haya en esa denuncia que hace Sudáfrica, la haya, aunque no haya tenido publicidad, ha acabado diciendo que la realidad de por lo que se admitió a trámite esa denuncia, lo que decía, no era que iban a investigar el genocidio, sino que iban a investigar la posibilidad de que se dieran las circunstancias para que se pudiera cometer un genocidio. O sea, todo un circunloquio para acabar poniendo sobre Israel la posibilidad de cometer un genocidio. Es la manera más burda y más repugnante
a un pueblo como el pueblo israelí, que muchos de sus ciudadanos son hijos, familias de supervivientes del Holocausto, esa necesidad esa manera tan burda de decir, pues tú también, que no se sustenta en ningún hecho real, ni jurídico, ni lógico. El genocidio implica una intencionalidad de aniquilar a un pueblo, a un colectivo. Cuando un ejército hace todo lo posible por avisar al enemigo por encima de lo que ninguna convención de la guerra exija, con llamadas telefónicas, con octavillas, poniendo a sus soldados para hacer pasillos de protección para que los civiles palestinos, los verdaderos civiles que quieran abandonar las zonas de conflicto, puedan salir sin ser disparados por Hamás, y son los propios soldados israelíes, que vamos a recordar que en Israel las IDF son todo el pueblo de Israel. Son sus niños, son sus hijos, sus padres, sus hijas, es todo el pueblo. Y pone a su gente a proteger al enemigo para que pueda escapar. Eso es que no hay ninguna manera de sustentar la idea de genocidio. Y sin embargo se repite una y otra vez. Da igual que no haya sustento legal, da igual que no se ajuste a la definición de genocidio, da igual que la haya tenido que hacer un circunloquio loco para poner esa palabra en el tapete, para luego decir que no. Todo da igual, porque el hecho es repetir una y otra vez la idea de unir Israel con unir genocidio, que difama y algo queda. Y para mí la pregunta no es si hay genocidio, la pregunta es ¿qué mundo loco, qué mundo enfermo de antisemitismo puede, ante una masacre realmente sádica y realmente genocida, por las formas, por la intención y por la declaración institucional de Hamás, cuando se constituye, cuando tú lees su declaración constitucional de cuál es su objetivo, eso es un objetivo genocida. Y da igual, sí, sobre eso se mira hacia otro lado. Pero de alguna manera hay que pintar a Israel de genocida. No hay sustento. José María en su libro explica, y además a mí me encanta porque lo hace desde la perspectiva humana, desde la perspectiva jurídica y desde la perspectiva histórica, ¿por qué no lo es? Y algo que parece obvio, que de ninguna manera se puede justificar el genocidio, se sigue preguntando, ¿lo es? ¿No lo es? Pero, ¿en qué modo? ¿Qué base hay para hablar de un genocidio? ¿Por qué explicáis que haya tenido tanta fortuna esa acusación desde tan pronto? Porque lo hablábamos el otro día, José María y yo, antes incluso del inicio de la operación del gobierno de Israel contra Hamás en Gaza, ya estaba la acusación circulando. ¿Por qué? ¿Qué creéis? ¿Cuál es la fuerza? ¿Un nuevo antisemitismo? ¿Tiene que ver con el odio a Estados Unidos, de las izquierdas en el mundo y por tanto Israel? ¿Tiene que ver con el hecho de no estar acostumbrados a ver en directo, como en otras guerras que no las hemos tenido televisadas y no las hemos visto con la crudeza con la que también los palestinos muestran sus muertos, y bueno, pues esa sociedad en la que estamos viviendo, que no quiere ver la miseria, la muerte, no la quiere ver de cerca, y cuando la ve, pues reacciona a veces de manera incomprensible. ¿Cuál creéis que es de todos estos el factor principal que explica que tenga tanta fortuna y que vaya ganando cuerpo y bueno, pues la acusación ya la toman los gobiernos occidentales, ¿no? La dan por válida, la dan por buena. Cosa que al principio algunos de ellos, en las primeras semanas no era el caso, y algunos gobiernos pues están matizándola con el paso de las semanas. Estamos hablando de que lo importante es el número de víctimas, y conforme aumenten las cifras que da Hamás, se irán incorporando otros gobiernos. Bueno, no quiero hacer la pregunta eterna, ¿eh? La pregunta es un poco lo que os planteo. ¿Qué creéis que está detrás? ¿Qué explica esta posición?
José María, si que empiezo si quieres por ti. Yo creo que desde luego la oleada de antisemitismo es nunca visto y nunca imaginada que podía tener este alcance, ¿no? Es casi como un clamor universal. Bueno, tampoco tanto, pero son los que más ruido meten, ¿no? Y aquí se mezcla el antisemitismo y luego la ideología woke, ¿no? La culpabilización a Occidente, al blanco, a tal, ¿no? Entonces eso, cuanto más yo he visto entrevistas a pie de campamento en la Universidad de Los Ángeles, creo que era, y de la Complutense, y no contestan, no saben nada, no saben nada, es decir, no tienen ni idea, es decir, hay un elemento muy asimilable a los nazis y es el negacionismo. Es decir, todos estos niegan los hechos del 7 de octubre, aparte que no les interesa. O sea, la mayor matanza, los nazis no tienen imágenes como las que tenemos nosotros, que hoy ha sacado Israel imágenes de los secuestros de las chicas ensangrentadas antes de empezar a hacerles lo que los que les siguen haciendo, ¿no? Entonces, eso se suprime. Es decir, hay un negacionismo. No se crea no se quería creer en los campos de exterminio nazis. Aquí no se cree el 7 de octubre, el grande es decadente. Ahí se inicia la guerra. Y yo soy de los que cree, además, en lo de las cifras es muy importante. Las cifras son magnitudes objetivas. O sea, si tú metes a los 35.000, que ahora están quedando en menos de 30 por las correcciones que ha hecho Naciones Unidas, que ha necesitado 8 meses o no sé cuántos con este Gutiérrez que ejerce como Borrell, no sé, esta gente, la hazaña que tienen contra Israel, porque no se explica de otro modo. Entonces ahora han corregido. Es decir, si tenemos las magnitudes, que sean 35.000, que no son. Pero bueno, entonces si metemos los 35.000, ¿dónde metemos Auschwitz? ¿Dónde metemos el tercio de la población camboyana asesinada? ¿Dónde metemos los tutsis? Es decir, ¿cómo encajamos eso? Y si ya 35.000 son los tutsis, es el gran salto adelante de Mao Zedong, o es Camboya, ¿qué hacemos con Sudán, con los que vienen? Es decir, esos, como son negros, porque encima el etnocentrismo es espeluznante, entonces esos no los contamos. O con los sirios, ¿qué hacemos? Es decir, cuantificamos, pero bueno, aquí hay algo más, no es cuestión de números, no es cuestión de víctimas, no puede ser. Y pasa una cosa importante, y es que ahora parece ser, ¿qué ha pasado? Bueno, parece ser, no, es, porque dice Naciones Unidas, bueno, ha pasado de seguir las cifras del gobierno central de Hamas, el Hamas político, no el Hamas militar, es como ETA político y militar, pues estos son iguales. El Hamas político daba unas cifras y ahora el Ministerio de Salud da otras, y esto lo suscribe. Si son 30.000, según la ONU, en esos 30.000 habrá muertos combatientes, que claro, como no van uniformados, para desfilar sí van uniformados, para desfilar sí van muy machitos, que eso es lo que son per se. Ahí sí, pero para combatir y disparar por detrás o lo que sea, hacer emboscadas, ahí van de civiles. Según Israel, la presunción de veracidad la tiene Israel. ¿Por qué la tiene Israel? Porque reconoce los muertos propios. Porque cuando el hospital de Sifa dijo que no eran 500 muertos, que le iba a investigar y lo investigó y se vio que no era, que habían caído en el parque y tal. Según Israel, son 15.000 muertos combatientes. Tenemos 30.000, tienes que quitar 15.000. Pero hay otro dato. En el mismo periodo, el año pasado, un año antes, murieron 4.000 gazatíes de muerte natural. Aquí no hay muertes en guerra, muertes de bombardeos, no sé qué. Aquí son todos muertos. Pero si tiene que haber, por narices, muertos militares, porque si no, el ejército israelí serían los más inútiles del mundo. Si son 15.000 y son 30, la relación es 1 a 1. Un civil y un militar muerto. En la Primera Guerra Mundial hubo más muertos entre los militares que entre la población civil. En la Segunda Guerra Mundial no. En la Segunda Guerra Mundial hay más muertos civiles que militares. Entre otras cosas, porque los aliados, en los últimos años de la guerra, bombardean los ingleses a la mañana y los americanos
a la noche. Entonces, como es una guerra, y las guerras tienen sus reglas, tienen su propio derecho, tienen sus convenios de Ginebra, sus protocolos creo que son de 1977, entonces se rige por otro derecho. Entonces, ahí el fin de los bombarderos era minar la moral de las tropas combatientes. Es decir, que supiesen que cuando escribían, que no recibían cartas de la novia, de la madre o de los hijos, porque estaban muertos. Y entonces, eso sí, es decir, ahí hubo muertos deliberados, era una guerra y lo buscaban. Y puede pasar una cosa que lo digo en el libro, y cada vez está tomando más cuerpo porque es inexplicable que el ejército israelí necesite 8 meses para acabar con 30.000 desarmados. Entonces, esas cifras ya colocan en una situación casi de estudio de las universidades y academias militares del mundo. Es decir, la manera de proceder, el cuidado absoluto, pero encima es que lo más esto, el cuidado absoluto, todo es subjetivable, que está teniendo el ejército israelí, hace que apenas haya habido muertos en una proporción muy poca porque se han evitado. Es decir, se han evitado y luego la cantidad de bombas arrojadas. Es decir, si haces otra relación cuantitativa, volumen de bombas arrojadas y víctimas, también no salen las cuentas. Pero no salen las cuentas porque están ahora en un sitio y luego están a otro, con el riesgo de que ya están en el norte, otra vez han vuelto los de Hamas al norte. Por esos desplazamientos que hace para evitar esto. Entonces, esta guerra no hay a las multitudes estas que salen a la plaza pública pidiendo la sangre del judío una vez más, que no hacía la población alemana. En cuanto a las imágenes que es de los años 30, la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, y por ahí son las SA, son las camisas pardas. No se ven muchas imágenes como se ve ahora de esto de la población, además que no les concierne, que se van a olvidar de los palestinos el día siguiente acabe la guerra, ¿no? Y entonces esto que es una guerra que al final se va a estudiar las academias militares. Y por mucho que los entusiastas del genocidio, que quieran que probar la genocidio, porque si es un genocidio, se demuestra que los judíos son genocidas. Que viene a ser lo mismo que mataron a Cristo. Entonces, eso es decir, cuanto más busques, es decir, es pensamiento mágico, el deseo que propicia o que facilita la realidad. Pero el tiempo va a dejar esto claro. Es decir, esto será magnitud, esto es objeto de estudios. Es decir, aparte de histerias colectivas, que es un comportamiento de las masas, de las muchedumbres, muy común de siempre, la psicología, las emociones humanas no han cambiado, no hay historia de las emociones, no hay historia de las pasiones, no lo hizo ni Foucault. Es decir, hizo de la psiquiatría, de las prisiones, pero no hizo de las emociones, porque son las mismas. Entonces, esto es muy parecido a lo anterior, pero el tiempo lo va a dejar en su sitio, porque es datos objetivos, es contrastar. Y ahí no te. Lo que pasa es que la ideología woke ha conseguido que la objetividad no valga nada. Es decir, que la razón y los hechos objetivos no cuenten. Es decir, y ese es el tema. Es decir, sin la ideología, sin la hegemonía, bueno, hegemonía relativa en las universidades y en la enseñanza y en los medios de comunicación, la ideología, y los partidos de esto, de progreso, como dicen, no tendría la peculiaridad de negación, de irracionalidad, de no atender a los hechos, de no atender a la objetividad, de no atender a lo dado, a lo que está ahí y a lo que eso al final saldrá. Por mucho negacionismo, por muchedumbres ardientes de sed, no sé qué, de justicia contra Israel, que no tuvieron ni con Siria ni con nadie. Vamos, esto es un cuento chino. Gracias, José María. Ana, él lo ha centrado, nos lo ha dicho al principio, en una ola enorme de antisemitismo. La pregunta que te formulaba antes, ¿a qué crees que se debe esta acusación cada vez más generalizada? Pues mira, yo me lo pregunto un día y otro día porque o sea, porque no puedo dar crédito, porque realmente me bloquea lo que estoy viendo en el mundo. Tú fíjate que es una asunción generalizada que Israel es una gran potencia militar y sin embargo una gran potencia militar, algo que asume todo el mundo, tarda 8 meses en lo que una gran potencia militar con intención genocida hubiese hecho
en un día, ¿no? Eso es una obviedad, son datos obvios, están ahí. Todo el mundo no puedes asumir que es una gran potencia militar, pero que luego es tan incapaz para una gran potencia militar genocida, pero que tarda 8 meses en lograr su objetivo genocida, ¿no? Hay una, es como o una cosa o la otra, pero esas dos cosas no cuadran juntas, ¿no? Y a la vez, este ataque genocida se acompaña de un cántico global en sí mismo genocida. Los que acusan de genocidio cantan al unísono From the River to the Sea, que es en sí mismo un cántico genocida. Entonces, yo una vez y otra vez digo, ¿cuál es la pregunta? ¿Dónde está? ¿Por qué? Lo cierto es que aquí yo creo que hay 3 ejes, digamos, ¿no? El movimiento woke y una publicidad muy bien orquestada, el ataque la acusación de genocidio se estaba haciendo casi en paralelo a que Hamás estuviera publicando en redes su sadismo, su salvajismo, con miles de civiles, supuestos civiles, porque al no llevar un uniforme de militar, cuando interesa se consideran civiles, estuvieran vitoreando y aplaudiendo esa barbarie. Y en el mismo momento que eso estaba ocurriendo, una publicidad bien orquestada en distintas partes del mundo estaba abanderando la idea del genocidio. Yo creo que Occidente, o el mundo occidental, o que las democracias occidentales están enfrentando una lucha que no es ya la guerra no es ya el ataque de Hamás a Israel. Es un movimiento orquestado con intención de acabar con la ideología de la democracia occidental tal y como la entendemos hoy en día. Y creo que Occidente está cayendo en la trampa de bajo este movimiento woke o estas falsas progresías que de repente se ven defendiendo movimientos absolutistas, crímenes sádicos, las mayores aberraciones de abuso sexual que se pueden cometer. Y sin embargo, ese movimiento woke lo defiende. Y si te pones en una perspectiva más atrás, al final el mundo se va polarizando y los ejes quedan claros. Y tú me decías muchos presidentes como el nuestro. Bueno, nuestro presidente no puede dejar más claro a qué lado del eje del mundo se quiere acercar y a qué lado del eje mundial donde se quiere posicionar. Y lo cierto es que hay un eje del mundo en el que los que no opinan igual no pueden decir que no opinan igual, y hay un eje del mundo, el occidental o el liberal, en el que los que opinan distinto sí lo pueden decir. Y están muy bien financiados y están muy bien orquestados, y esto no viene de ahora. Esta manera de acabar con Occidente está planificada y organizada a través de las universidades, a través de la financiación de intelectuales en distintos países, y no es ser conspiracionista. Cuando tú ves que hay una respuesta organizada a 24 horas de una masacre como la del 7 de octubre, eso no es ser conspiracionista. Occidente puede verlo o no puede verlo, pero esto está aquí, está pasando, y de hecho yo creo que sí se ve, ¿no? Y que sí está claro. Y por otro lado, el antisemitismo histórico está ahí y prende fácil. Y si me preguntas por qué, no lo sé. Me lo he preguntado muchas veces, pero no lo logro entender. Creo... Entre los mayores críticos de Israel, Hannah, hay muchos que, no pocos, ¿no? De intelectuales a políticos que defienden la necesidad de separar la crítica a Israel a la del judío. Es decir, no confundir antisemitismo con anti-israelismo o con el gobierno de Israel.
¿Qué Ujú. crees, Por qué supuesto. qué opinas de esta distinción que algunos creen que cuando se está criticando al gobierno de Netanyahu, no se está criticando al grupo etno-religioso, etnocultural judío como en la Edad Media, sino que se está criticando a la acción de un gobierno y que por ende, al tener la acusación de antisemitismo, es más problemática la crítica a Israel? ¿Qué opinas? Pues opino que, por supuesto, son dos cosas completamente distintas. La crítica política a un líder político que te gusta más o menos que la crítica antisemita. O sea, bueno, la crítica, que el antisemitismo. Opino que obviamente son cosas diferentes. Lo que pasa es que lo que estamos viendo ahora no es una crítica. Lo que estamos viendo ahora es el todo vale, el justificar, el esconder el antisemitismo más clásico con los tópicos más clásicos en una crítica que, por otro lado, sería completamente lícita a una política de un gobierno. Es que son cosas distintas. El problema no es criticar a un gobierno, el problema es esconder todos los tópicos antisemitas en la crítica a un gobierno. Lo cierto es que Israel es el único Estado democrático de Oriente Medio y todas las críticas, si te das cuenta, van dirigidas a limitar el derecho de Israel a su autodefensa. Ese es el objetivo último, limitar su derecho a la autodefensa. ¿Y qué más antisemita puede haber que pedirle a un pueblo que se deje exterminar? Esa es la diferencia entre la crítica a un líder político, absolutamente lícita, y esconder digo genérico, por supuesto, esconder el antisemitismo en una falsa crítica a un gobierno. No hay ningún gobierno que sea tan criticado por todo, de todas maneras, que al que se siga día a día minuciosamente. Vamos a ver, estamos viendo que la ONU se levanta en peso ayer en memoria del presidente de Irán. Y es capaz de intentar acusar y juzgar de todas maneras a un presidente democrático, te guste más o te guste menos, de la única democracia de Oriente Medio. ¿Dónde está el balance? Por eso es la diferencia entre un ataque lícito a una política y un disfraz del antisemitismo en un ataque a Israel. ¿Cómo Es- te quiero preguntar también, Hanna, que tienes seguro a amigos y a conocidos en Israel y aparte ya también como judía, ¿cómo lo está percibiendo esto? Que de alguna manera, el otro día entrevistábamos en Frontera Abierta a un periodista israelí que nos decía que en su país, que en Israel, esto se ve de una manera muy diferente y que duele cómo gran parte de la opinión pública mundial está dándole la espalda al país y se sienten solos y se sienten incomprendidos. Y esto está creando un sentimiento, pues, de, bueno, que al final las cosas se ven muy diferentes y cada vez más diferentes allí a cómo la opinión pública mundial ve, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Gaza. Mira, Israel es un país que no ha tenido tiempo ni de vivir el duelo. Israel se ha visto ante el mayor ataque, realmente una masacre con intención genocida. Sigue teniendo rehenes que en un país tan pequeño todo el mundo tiene algún conocido que fue víctima asesinada por Hamas o que sigue ingresada o está recuperándose de lo que sucedió ese día o que son secuestrados o algún familiar en el ejército. Y el país ni siquiera ha tenido el duelo, tiempo para hacer el duelo. Ahora mismo hay por periodos, según si se están recibiendo las bombas desde el norte por Hezbollah o desde Gaza. Ahora mismo en Israel, en este periodo, ha habido entre 300.000 y 800.000 desplazados internos que no han salido en ningún periódico ni en ninguna prensa.
Y por otro lado, la sociedad israelí es una sociedad que es muy crítica políticamente, muy activa y es un hecho que ahora mismo que Netanyahu no es el líder más apoyado por la población. Entonces, pues bueno, hay una situación en la que se mezclan lo que es la política nacional de cualquier país democrático con una situación de guerra y con algo todavía mucho más duro, que es cómo congeniar dos deseos que son absolutamente eh, entendibles. El de las familias diciendo, da lo que sea por recuperar a mi hijo, a mi padre, a mi novia, a mi hermano, que es el sentimiento humano, y el sentimiento humano de la nación de tenemos que sobrevivir. Dos sentimientos que son absolutamente comprensibles y que en un momento son muy difíciles de cohesionar. Pues lo sorprendente es que con toda esa carga emocional, siendo un país tan pequeño, habiendo una situación de discrepancia política interna tan grande, el país trabaje junto, se defienda junto y siga teniendo esa percepción de que el derecho, el deber de defenderse es común y es algo que tienen que hacer entre todos. Pues así se está viviendo, de muchas maneras distintas, con mucho sufrimiento y con mucho esfuerzo. Y es una situación además que bueno, conforme pasan las semanas, conforme pasa el tiempo, empiezan a confluir, me imagino, sentimientos distintos, porque hay también un movimiento de gente de la sociedad que pide un relevo en el gobierno. Lo que sí que puede sorprender fuera, me lo decía también Ofer, el periodista, era que hay un apoyo en general de la sociedad a la acción del gobierno en Gaza, es decir, en ir hasta el final en la destrucción operativa de Hamas, algo que desde fuera... Lo que yo creo que hay es un sentimiento, lo que yo creo, porque uno siempre tiene la visión parcial de tu gente que vive allí. Entonces, lo que yo creo es que hay una diferencia grande entre lo que es la dinámica de una democracia en la que quieres o no quieres a un presidente que es el que está ahora y la percepción real, histórica y repetida que Israel necesita defenderse para sobrevivir, ¿no? No creo que haya unanimidad en cuál es la mejor manera de acabar con este conflicto, recuperar a esos rehenes de los que nadie puede olvidarse, aunque parece que todo el mundo se olvida, y seguir adelante con un proyecto de país. Me parece tan difícil que no creo que haya o sea, que haya un pensamiento único, y más porque la dinámica de Israel es bueno, de mucha discusión y mucho diálogo, ¿no? Pero lo que sí estoy segura es que Israel lo está demostrando, es que hay un sentimiento común de que hay que defenderse. Eso sí. Y Eso sí. bueno, has tocado ante un tema que quiero, antes de que se me olvide, hablabas de la polarización tan grande que al final este conflicto está polarizando también opiniones públicas, gobierno. Y yo quiero trasladarlo esto al escenario español, que creo que también es interesante, y José María en el libro también da cuenta de ello, cómo de alguna manera también la polarización creciente que hay en la sociedad española por distintos factores, y que creo que es un hecho que se puede percibir quizás con mayor fuerza en los últimos 2, 3 años, que siempre ha sido probablemente una tendencia caínita la que de fondo hay en esta sociedad española, pero también en este tema parece que hay una alineación entre quienes están a favor de la acusación, que corresponde en este caso con la izquierda, frente a quienes no lo creen, que coinciden casi milimétricamente
con los sectores ideológicamente de derechas o de centro derecha. Y lo vimos el otro día. Yo creo que hay un hecho que no se escapa, que el otro día cuando se Perdonadme, produjo... Perdón, perdón. ¿me puedes disculpar un segundo que me está llamando insistentemente mi hijo porque lo tenía que haber recogido? Un Sin segundo. problema. Sin problema. José María, justamente esa polarización que hay, recordarás como yo hace pocas fechas, cuando tuvimos el día, yo creo que lo ha seguido todo el mundo, por lo menos toda Europa, de Eurovisión, y se produjo esa famosa votación popular después de que los jurados hubieran votado por las diferentes candidaturas y de que en la parte, digamos, inicial, en la de los jurados profesionales, Israel está participando en Eurovisión, participa en Eurovisión desde que siempre, creo, tenía muy poquitos puntos, y cuando llegó la participación popular de la gente, en el caso, por ejemplo, español, obtuvo todos los puntos. Eso quiere decir que hay una parte de la sociedad pública española que, quizás por reacción a lo que su gobierno está defendiendo, dijo: en esta manera puedo expresar la disconformidad con el gobierno y vamos a darle todos los puntos a Israel, porque no creo que sea solamente una cuestión musical. ¿Cómo ves esta polarización y también cómo de alguna manera este tema está dividiendo a la sociedad pública española, o a la vez la sociedad española está dividida por este tema? Sí, pero antes, perdona, pero quiero, a cuenta de lo del genocidio, retomarlo para decir solo dos cuestiones. El genocidio afectaría solo a 1/3 de la población palestina, teniendo en cuenta que en Cisjordania, salvo actuaciones de Hamas o de otro, o Yihad Islámica que puede ejército israelí, son localizaciones muy concretas, son acciones de policía militar casi, no, a ellos no les afecta como tal, no hay bombardeo ni nada de esto. Y por otro lado, son más o menos, la población palestina son 6 o 7 millones. 2 así en Gaza, 2 algo en Cisjordania y 2 algo también en Israel. Tú que has estado en Israel, tú ves a gente, a chicas que van a la Universidad de Tel Aviv vestidas de esto, con mujeres árabes y tal, muy orgullosas, muy guapas y tal. Entonces, esos son ciudadanos israelíes. Entonces, es un genocidio que ya no toma a una raza, religión, una etnia como objeto de su aniquilación, al ser conceptual y legalmente genocidio, sino a una parte. Tampoco toma a Cisjordania y tampoco toma a los campamentos del Líbano que hay o el resto de la población palestina. O sea, eso hay que precisar. Y otra, ese es un dato que es importante, es números también, es decir, es datos objetivos. Eso es entrar en Wikipedia, población de Palestina, reparto y tal. Entonces, y luego una deducción racional. Luego, la aniquilación es parcial, es de 1/3, más o menos. Es decir, es un genocidio posible, potencialmente, que afectaría a 1/3. Por otro lado, cuando la famosa Nakba, en fin, que no se olvide el tiempo, es como el gobierno de nuestro, español, con Franco, la Nakba afecta a 750.000 árabes, entonces no se desconoce palestino, la partición de esto de Palestina es árabe, israelí, la OLP se funda en 1964, entonces 700, pero llegan 850.000 o algo así, en los años 50, no, 700 y pico mil. Bueno, esos 750.000 palestinos que se quedan en Israel, ahora son 2 millones y pico. Es decir, es una limpieza étnica invertida, porque lejos de avanzar la limpieza étnica, se ha desarrollado la población a la que se dice que efectúa la limpieza étnica. Y bueno, esas dos precisiones quería hacer porque son importantes, creo yo. Y en cuanto a lo de Eurovisión, pues sí, yo creo que al final es como la población europea, los americanos que no atacaron los trenes nazis y que seguían funcionando hasta el final de la guerra, seguían funcionando los trenes que iban a Treblinka, esto y tal. Y no, sin bombardear esas líneas de ferrocarril. Entonces, y luego el negacionismo. Y aquí pasa lo mismo. Pero yo creo que con el tiempo se resitúe. Ya hay gente que ya se ve en Eurovisión, que ya ve a Israel, que da importancia a la libertad, que da importancia a los derechos humanos, que da importancia a la separación de poderes, que da importancia
a naciones muy desarrolladas que viven, que admiten, hoy he leído que los palestinos, que sabía siempre, gays se pasan en Israel cuando pueden, si pueden. Entonces, que viven 80 etnias de todos los orígenes, que es una ciudad multirracial, multicultural. En los años 50, no sé, creo que es a favor de lo con ocasión de lo del estrecho del canal de Suez, estrecho del canal de Suez y Nasser, es cuando desaparecen el elemento judío de los países musulmanes, y eso es estadística, Israel lo publica todos los días. No sé, en Libia, 2 judíos, en Siria, 5, en tal, 100, en Marruecos, 2000. Entonces, hay un momento que casi, que eso creo que lo dijo, no sé si fue González Ferrín, en un programa tuyo, que hay un momento en los años 50, así, cuando hay esa inmigración a Israel, a Canadá, no sé qué, del elemento judío, que casi hay una cultura árabe muy preeminente en Israel. Es decir, porque hay ahora 400 y pico mil marroquíes, pero descendientes de Marruecos hay 1 millón. No Es más. decir, el que tiene nexos, el marroquí que tiene nexos con esto, con quien puede hablar en Darija y entenderse culturalmente y hacer el té igual, son con los israelíes, con los palestinos de esto israelí. Igual con los otros no se entiende, que es por lo que me han dicho. Y eso es un elemento muy importante, que llega a ser, yo sigo hablando, o Sigue, no, sigue, José María. Sí, doy sí. órdenes. Bueno, y entonces que hay mucha más afinidad cultural y que llega un momento que en la cultura árabe, en Israel, en los años es muy importante. Es casi un país, se podría entender casi de cultura árabe por las migraciones, porque esos traen, siguen manteniendo sus tradiciones árabes, el idioma y tal igual. Pero ya se incorporan como judíos, pero sí, pero judíos árabes, es decir, judíos de cultura y de idioma árabe. Judíos Entonces, árabes, esas aunque cosas parece que que esa pasan. contradicción, eso parece que ahora es una contradicción y tampoco creo que esta polarización favorezca, creo que hay que decirlo con sus letras, eran árabes. Los judíos de Marruecos y los de Túnez y los de Libia y los de Bagdad no eran eran árabes. Que si Claro, hablan árabe Eran las dos y cosas. tienen étnicamente eran son judíos y árabes, árabes. esto es como blanco en botella y pone puleva, pues ¿qué va a ser, no? Pues eran árabes, claro. Pues claro, Perdona, José María. No sé, yo sí tenía algo más que decir. Tocaremos el tema de reconocimiento del Estado palestino, ¿no? Ah, bueno, claro, eso además que está muy candente porque el día 28 el gobierno de español junto con el irlandés y el noruego se unen a los países que van a reconocer oficialmente el Consejo de Ministros en este caso, no el Parlamento, sino el Consejo de Ministros va a reconocer el Estado de Palestina. Si quieres, te lanzo o el No guante que lo sé, lanzas, quiero que hablemos de esto y de la circunstancia española, de lo que antes se planteaba. el, la Autoridad Palestina creo que es de 1988. No hay ninguna discusión, borrador, algo de debate entre los propios palestinos sobre el nuevo Estado. Es decir, no es algo que les acucie, algo urgente, porque no hay debate. Y tampoco se sabe la forma del Estado. Si va a ser laico, si va a ser una confederación, si van a ser un país de señores de la guerra, si va a ser islamista, que tiene muchas bazas, si va a ser laico, si va a ser la democracia popular, si va a ser liberal, etcétera, etcétera. No hay nada, es decir, eso llega como caído del cielo sin que sea esa la voluntad expresada, es decir, eso no tiene ningún. Es una cosa que lo único que hace es crear problemas y no tiene la solución. Eso dijo Shlomo Ben-Ami, que eso sería lo ideal, ¿no? 2 estados, pero no es tan fácil, es decir, eso es la varita mágica, ¿no? Hago una ley como hacen estos, ¿no? Para cualquier problema, una ley. Una ley. Y es el no abordar, ¿no? Siempre las salidas fáciles, ¿no? Y entonces esto es parecido, ¿no? Es decir, si no se sabe, si ellos no están de acuerdo, y luego leía hoy, ahora reciben una ayuda gigantesca a Abbas, que tienen fama de esto, de Ramala, corrupción de miedo, siendo refugiados, cobran mucho dinero. Si son ciudadanos, que no creo serían súbditos de algo, no creo que vamos, saldrían perdiendo, ¿no?
Ana, ¿qué te parece lo que el gobierno de España va a aprobar, el Consejo de Ministros? A mí me gustaría leer qué van a aprobar, porque hay varias preguntas que tienen que responder. ¿A quién van a reconocer como palestinos? ¿Con qué fronteras? ¿Bajo qué régimen jurídico? La solución de dos estados es una solución que se plantea desde el inicio de la creación del Estado de Israel. Como decía antes José María, se plantea la solución de dos estados, un Estado israelí y un Estado árabe, no palestino, porque el concepto de pueblo palestino es posterior, eran los países árabes, y son los países árabes los que rechazan esa idea. Y es el gran mufti de Jerusalén, aliado de Hitler, el que insta a los árabes, cuando hablan de la Nakba, es el que insta a los árabes que entonces vivían allí a salir de lo que iba a ser el territorio israelí, a pesar de que Ben Gurión declara en la Declaración de Independencia de Israel que todos los ciudadanos que vivan allí, árabes o judíos, serán ciudadanos de iguales derechos. Entonces, esa primera negativa se ha ido repitiendo en el tiempo. Ha habido muchas oportunidades para la solución de dos estados y ha habido muchas oportunidades que una y otra vez los palestinos han negado. Y llega ahora, justo en este momento, que España decide reconocer al Estado palestino, pero se olvida de que jamás lleva diciendo en toda la prensa y publicando en sus canales que ellos no quieren dos estados porque su objetivo es acabar con la existencia de Israel. Entonces, ¿con quién van a negociar los dos estados? Porque el gobierno electo de Gaza es Hamás. El gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, que está en guerra civil con Hamás desde hace tiempo, y que es un gobierno que pone sueldo a los terroristas que asesinan a israelí, son dos posibles gobiernos para los palestinos que están en guerra civil y que declaran, particularmente Hamás, que no quieren una solución de dos estados porque quieren acabar con el Estado de Israel. Entonces dice, ¿solución de dos estados? Pues sí, claro. Claro, el principal interesado en alcanzar la paz con un Estado independiente de su agua, de su electricidad, de sus hospitales, es Israel. Claro que sí, pero es que esos dos estados tienen que ser con seguridad para la existencia de ambos. Y jamás lo que está pidiendo es, lo que queremos es aniquilar a Israel. ¿Qué significa cuando Sánchez dice que quiere reconocer al Estado palestino? Tendrá que delimitar qué significa eso. ¿Qué significa, en mi opinión? Lo que te decía antes, ¿no? Que el mundo se polariza y que nuestro gobierno ha elegido claramente en qué lado del mundo quiere estar. Y que es una decisión de mantenerse en el candelero, de representar algo en Europa, que creo que no lo puede estar haciendo peor en política exterior, que esto lo vamos a pagar caro, y que además, uniéndolo a lo que preguntabas antes de Eurovisión, de alguna manera vemos que hay mucha más gente que apoya a Israel, que apoya esa idea de defender, como decía antes José María, la idea de libertad, la idea de Occidente, y que no es capaz de manifestarlo públicamente, porque esta progresía absolutista tiene mucho poder mediático y es muy avasalladora con quien no opina como ellos. Creo que es un error diplomático brutal, al margen de que me parezca un sinsentido, y que van a tener que plantearse muy bien qué definen como palestinos. Y te quiero preguntar por qué consecuencias, que lo has dejado sin abundar en la respuesta. ¿Qué consecuencias puede tener para España? Bueno, yo creo lo que te decía, yo creo que la mayor consecuencia es que España se está posicionando en el lado erróneo del mundo, en mi opinión. Y aparte creo, pero eso ya es una opinión personal, que es una pérdida importante de prestigio. Tú cuando decides hacer algo lo tienes que hacer con una intención y no veo ninguna intención sana aquí, ni lógica. No entiendo muy bien
qué pretende, sino notoriedad, desde el punto de vista de geopolítica, de estrategia, qué pretende Sánchez si no es posicionarse en un lado del mundo. No, creo que son consecuencias claras. Estamos al lado de Irán, estamos al lado de Rusia, estamos al lado de Venezuela. Eso es lo que le estamos diciendo al mundo. Hay una crisis que también habéis esbozado de la democracia liberal en toda Europa, en todo el mundo, y en la potencia principal de esta democracia, de este modelo de democracia es Estados Unidos, y que hasta ahora pues se había manifestado su gobierno inquebrantablemente del lado de Israel. Pero estamos viendo también cómo la opinión pública de Estados Unidos, hay una parte sobre todo de las generaciones más jóvenes en torno a la universidad que también se está adhiriendo a estos posicionamientos. ¿Por qué creéis que también en Estados Unidos, y si creéis que esto puede tener consecuencias también en en el futuro gobierno, en las próximas elecciones estadounidenses? ¿Qué pensáis? José María, empieza por ti. Yo lo atribuyo a esto, a la hegemonía woke, que es una cultura muy influyente por, como he dicho antes, domina bueno, las universidades son los que más ruido meten. Bueno, han triunfado por la cultura de la cancelación. Tú no puedes rebatir, o sea, me dijo un amigo de mi hijo que vive en Estados Unidos, que trabaja en la Universidad de Richmond, que él es físico, bioquímico, no sé qué, que tú no puedes, en temas científicos, hacer una tesis. Están totalmente ideologizadas. Es decir, los laboratorios, los métodos empíricos positivos no sirven para nada. Pero bueno, pero eso no es todo Estados Unidos, es que es el segmento más influyente, porque están estratégicamente colocados. Es la universidad, la enseñanza y los medios de comunicación, ¿no? Y entonces, y los políticos de progreso. Entonces, ahí pues tienen fuerza. Yo creo que al final prevalecerá, no sé, la verdad objetiva, la ciencia, la libertad, la autonomía del ser humano, el pensamiento individual, todo esto, ¿no? Entonces yo ahí espero, vamos, Eres creo, optimista, eres optimista. No son tiempos para el optimismo. está muy claro, Muy sí. optimista eres. ¿Tú no o qué? Bueno, yo siempre lo he sido y creo que lo soy también, pero la realidad nos da pruebas, nos da ejemplos de que quizás las cosas no sé si van a ir por ahí en los próximos años. Yo veo en cuanto a la democracia Mira, liberal, la veo perdiendo terreno, en Europa también. algo sí, pero ahí yo también veo una cosa importante, es que mientras Marruecos, que se puede entender el rey de Marruecos como un despotismo ilustrado, es decir, que defiende posturas más avanzadas que parte de las clases populares que decíamos antiguamente, y eso también pasa pues creo que es Emiratos, Jordania, por supuesto, que derribó algún misil de Irán, y Arabia Saudí, que lejos de truncarse el acuerdo, la suscripción de los acuerdos de Abraham y de restablecer relaciones diplomáticas, están muy bien. Es decir, ahí no ha habido la oposición. El antisemitismo, quitando este fanatismo estos de los islamistas de esto, no se ha dado tanto en los países árabes o musulmanes. Es decir, han tenido más contención, y por supuesto los gobiernos que arrastran del progreso, del equilibrio, de la modernidad. Decías que sale en el libro Huntington, que no hay que, ni por supuesto Zapatero ni Erdogan leyeron el libro de Huntington porque no hubiesen formulado lo de la alianza de civilizaciones, porque dice eso, es decir, de que el capitalismo en Occidente no tiene por qué ser sinónimo de modernidad, sino que la modernidad es muy posible al margen del capitalismo y hay otras vías y tal, y que cada uno debe preservar sus derechos, sus peculiaridades de civilización. Entonces, a mí lo que me parece, que fue muy curioso, es que en la atracción del progreso, de las relaciones internacionales, del turismo, de las inversiones, de lo que no es el reducto este, el pozo este de fanatismo nunca visto de Gaza, prevalece. Entonces,
hombre, las masas siguen ahí con la epopeya, la épica, ¿no? La necesidad de tener una causa, ¿no? De que la vida haya algo que les llene, ¿no? Y entonces esa es la devoción, ese fervor religioso que tienen todos, ¿no? Aunque sean laicos, pero es religioso igual. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, se ve la posición de los países eh, árabes, de que han estado muy estos, de que siguen las relaciones con Israel, y que en ese sentido Marruecos mismo, el rey de Marruecos, que velan por la seguridad, por el desarrollo, por la cooperación y tal, pues hay esto para ser optimistas. Justo dices Porque un pasaje del libro, dice literalmente que el rey Mohamed VI trata de velar por los intereses reales, objetivos y futuros del país, y por lo tanto, o coma, se muestra comedido como otras naciones árabes. Justo en este tema, además, porque Marruecos está en el título y haces una distinción muy clara entre los intereses del Estado de Marruecos, en este caso representados por el rey, y los de la sociedad marroquí, o digamos la entrada en escena dentro del libro, que como dices también en la contraportada es circunstancial Marruecos, a través de ejemplos de la opinión pública en redes sociales de la sociedad marroquí en posiciones muy divergentes respecto a las del Estado, de los representantes de la diplomacia marroquí. Te quiero preguntar justamente por eso, ese sentimiento de rechazo a Israel, lo calificarías como una muestra de antisemitismo como la que has escrito, que es general, que es europea, que es estadounidense, o crees que estamos hablando de un movimiento diferente, circunstancial? ¿Cómo lo ves? Porque varios ejemplos muy particulares y además defines la conducta psicológica de estas personas, que están citadas por sus iniciales, en algunos sí, casos. y la mitad desconocerás tú, la mitad a todos. Algunos, sí. Esos son lo que es gente esa que está muy vinculado a España por matrimonio, por estudios, por trabajo. Y sin embargo, esa imputación hago yo de que no respetan lo que dice Huntington, la cultura de reconocer. Aquí estás, tienes que respetar, tienes que reconocer. Y lo que decían otros streaming que hubo, que hicimos, que intervine, que realmente la cultura occidental es cristiana, como dice Huntington, que no lo había leído hasta hace unos meses, es de raíz cristiana, pero la cultura occidental es la cultura de los derechos humanos, de los derechos de la mujer, de la separación de poderes, de la libertad individual. Esa es la cultura occidental. Y estos, que cito yo, estos marroquíes, no se han dado cuenta, no la reconocen. Yo no tengo empacho en reconocer, yo nunca he hablado mal de las instituciones de Marruecos, jamás. He hablado bien. Y he dicho que no se valora por los españoles, por los que están callados y los amigos del Polisario. Que no se valora, que la tradición es muy importante, que el poder simbólico del rey es muy importante, que sea el comendador de los creyentes es muy importante. Es decir, a sociedades inmaduras que hay una especie de despotismo industrial que le dije a un amigo mío, marroquí muy famoso, escritor, y me asintió, una suerte de despotismo industrial que va más avanzado. Estos del norte, estos hispanistas, arabistas, estos no han entendido, no respetan, no reconocen. Este es otro antisemitismo, es gente que seguramente no estuvo implicada en la OLP, que va como de Fedayin, sin haber sido Fedayin. Entonces es una cosa de identidad, de grupo, de grupúsculo, de comunidad, por eso es la comunidad, y esa identidad, es decir, la zona de confort, que es distinto, creo yo, del antisemitismo galopante occidental, ¿no? Que no hay, por ejemplo, en los gobiernos árabes. Gracias, José María. Bueno, pues perdona, Hanna, quería responder también a esto. No, no, bien, bien, es que lo siento, pero es que os tengo que dejar sintiéndolo muchísimo. No hay, Lo no hay siento. ningún problema. Vamos a terminar dentro de pocos minutos. Muchísimas gracias, Hanna, por haber estado aquí con nosotros. Ha sido un placer. El placer ha sido Y todo mío, he estado súper a gusto. Muchísimas gracias. hasta pronto. Muchas gracias a ti. Gracias, Ana, besos. Gracias. Vamos a esperar que salga de la pantalla, que se nos reajuste, José María. Os dejo, muchas gracias.
Gracias a ti. Muchas Sí. gracias. Buenas noches. José María, y te quería preguntar, ya para ir terminando también este coloquio de Frontera Abierta, te quería preguntar ¿crees que el paso de los meses y las cifras de muertos y la situación humanitaria en Gaza sigue empeorando en las próximas semanas? ¿Habrá en ese sentido cambios sustanciales en cuanto a las relaciones de países del Oriente Medio, del mundo árabe o de Europa con Israel? ¿Crees que puede agravar el número, que digamos las cifras son también importantes? Es decir, que el drama humano ineludible, inevitable, que está ocurriendo, con la responsabilidad, las cuotas de responsabilidad ya que cada uno en el otro lado las atribuya o las reparta, si esto crees que puede cambiar el escenario para Israel y para el conflicto. No, yo lo que imagino es que Israel desguazará Gaza, que estos... Hay una cosa además, que lo digo en el libro, pero creo que es importante. Desde el punto de vista político-militar, a Hamas, el gran factor político-militar, militarmente no tiene nada que hacer con Israel. Es decir, lanzar cohetes a la población civil y ahora con el escudo protector con menos impacto. Pero esto es lo que pueden hacer es rendirse. No se rendirán. La que les espera a los gazatíes, que yo como creo en el principio de responsabilidad, o sea, yo no trato a nadie de menor de edad. Yo no tengo que proteger a nadie, falsamente. Yo trato de mayores de edad, de responsables. Tú has hecho esto, tú has consentido, tú has colaborado. Coño, hay elementos también sobrados para ver la implicación y la colaboración que ha tenido la población civil, si se puede distinguir, y esos niños amaestrados con el fusil. Hay millones de vídeos en Internet. Entonces, ¿por qué se le exigió al término de la Segunda Guerra Mundial responsabilidades a la población alemana? Jaspers, el filósofo, el amigo de Hannah Arendt, era el que decía que estaba casado con una judía, él era ario, se decía que era responsable del pueblo alemán. Heidegger, Carl Schmitt, pasaron los comités de depuración. Es decir, no hay que olvidar la población civil cuando es tanto los documentos, las pruebas documentales de participación. Bueno, pues eso quedará desguazado. Los muertos, no sé, porque las cifras están bajando. Decía, bueno, cuando se empieza a contar los milicianos muertos, el bajón es esto. Y luego, en la relación que he dicho antes, de volumen de bombas, estoy muertos, ¿no? Entonces eso prevalecerá. La desafección de esto, de las masas occidentales de Palestina, volverá a ser dramática, es decir, que para ellos no se olvidarán completamente, ya no será un motivo de resistencia, de genocidio, ya no tendrán ningún impulso, ningún latido emocional extraordinario que ofrecer. Y no sé lo que será, que pasará, pero creo yo que volverá esto, es decir, porque si esta guerra, si no la ganase Israel y si no consiguiese sus objetivos, pues sería un retroceso de la civilización de miedo. Pero hay una cosa que digo en el libro. Tú no puedes, es decir, llegar a acuñar el concepto de legítima defensa, los derechos de la guerra. Es el derecho de guerra, causas justas. Eso ha sido mucha elaboración. Ha habido mucho pensamiento, ha habido que propagar esas ideas, propagarlas, que tuvieran éxito. Y eso no se puede ahora ver desaparecido. Es decir, el derecho de legítima defensa se tiene que restablecer. Está en la Carta de Naciones Unidas. Es decir, tiene que haber una comprensión no fanatizada, no emocional, no exasperada, no visceral. Es decir, la visceralidad está en la opinión pública y en algunos títeres como como el presidente de España, presidente del gobierno, que quiere un protagonismo, un liderazgo, no España, sino él, este hombre, que no sé, al final, no, en Europa no va a acabar, no sé qué futuro personal le espera de ganarse la vida en el futuro, ¿no? Si le van a invitar a algún sitio, a alguna universidad, o va a escribir libros, no sé qué va a hacer. Y yo creo que al final eso se restablecerá.
no sé si seguirán rasgándose las vestiduras cínicamente y tal, pero al final va a pasar eso, que Gaza tendrá que volver a... No sé, no sé qué va a ser. Van a acabar mal, una pérdida. Es una gran ocasión para el victimismo. El victimismo es una de las pulsiones más siniestras del ser humano, que está de moda. El victimismo y los vulnerables son los héroes modernos. Y bueno, sacarán, no sé. La verdad es que tengo un Bueno, poco el futuro lo miedo de dirá y lo iremos mentalidad. viendo y seguro que nos convocamos pronto para otra mesa para ver, no sé si tiene continuación en el libro, José María, vas a sacar otro, tienes algo en la cabeza ahora ya. Ahora voy a sacar dos del País Vasco. Te voy a mandar ahora uno sobre el Athletic Club de Bilbao, en el que apareces bien citado por la información que me suministraste del centro de los hechos. Y para Y los que nos estén viendo, tuve ocasión de estar en Sevilla en la final de la Copa del Rey de este año, ciudad hasta la que se desplazaron varias decenas de miles de 80.000. vizcaínos, de bilbaínos, 80.000. Y tuve ocasión por un amigo de estar con ellos viéndolo y observé cosas de la sociología de la afición del Athletic que te trasladé alguna de ellas y que creo que algunas están en ese libro, ¿no? Que es Sí, es un ensayo sobre la idiosincrasia del Athletic Club, ¿no? Sobre... sí, porque yo, por ejemplo, aunque yo más de 40 años fuera, soy de allí y conozco muy bien. Incluso con todo lo que me han hecho sufrir la sociedad, el este y tal, pero sigo siendo allí. Y este libro ha sido una especie de vuelta. Pero lo que pasa es que es un libro que habla, cita jugadores, entrenadores, ¿no? Y tal, pero luego hay un enfoque que es lo que más interesa, sociológico, antropológico y cultural. Es decir, hago hay dos hechos simultáneos. Uno es el, la unanimidad del nacionalismo vasco, es decir, ganaron. Antonio Lorza dijo también eso, que es una especie de monocromatismo. Este nacionalismo es muy distinto al anterior, no es exactamente étnico, es la superioridad es esto económica, social y tal. Y por ahí va, es decir, luego también cosas que ahora leo del Atleti, ¿no? Bueno, leí y además lo escribí muy seguido porque me incitaba y estaba, mi hijo vive en Washington, estaba allí y me dijo, eso, eso es una tontería lo que estás haciendo. Y digo, ya veremos. Y no sé, creo que el resultado es bastante A un sorprendente. bilbaíno no se le puede retar así diciéndole que no hay narices, ¿no? Es peor. Te retaron y ahí está el libro, que estamos deseando leerlo No y, va a andar luego. y quiero leerlo. Ya Ya lo haremos. está medio corregido y me busco también una foto favorable. Bueno, pues entre tanto, a quienes nos hayan visto en directo esta noche y nos vean en los próximos días, este coloquio a través de YouTube, le animamos a que compren este libro. La cámara me hace alguna cosa rara, como que me distorsiona, es que me acerco mucho el. Pero bueno, yo leo Israel, Palestina, choque de civilizaciones a través de Marruecos, del escritor y abogado José María Lizundia, al que hemos tenido aquí por segunda o tercera vez en Frontera Abierta y que es un placer tenerle siempre, amigo de este programa ya. Muchas gracias, José María, por estar aquí. Muchas gracias a ti, Antonio. Una vez más. Gracias, buenas noches. Venga, un abrazo.